Bueno, estamos en la página 17 de nuestro cuaderno de Explorando el Antiguo Testamento y comienza con el Pentateuco y sugiere que el estudiante lea el libro de Génesis, así que es muy bueno hacerlo. También menciona aquí la memorización de Génesis 3:15, que es un versículo muy importante para la doctrina de la salvación, y también Génesis 12:3, que es una promesa muy grande a Abraham, parte del pacto que Dios hace con Abraham, que es también algo muy interesante y muy importante para nosotros hoy día. Así que vamos a comenzar con el Pentateuco. La palabra Pentateuco es una palabra que quiere decir penta, 5, y teuco que se refiere a libros o rollos, tal como usaron en esos tiempos. Entonces, 5 libros, Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Y el cuaderno nos dice que el Pentateuco es el cimiento de la Biblia. Es un fundamento para comprender bien la palabra del Señor. Y nos da aquí un pequeño panorama de lo que es el Pentateuco, diciendo que en la primera parte de Génesis, los primeros 11 capítulos, leemos acerca de la creación del mundo, la caída del hombre y algunos efectos del pecado de la humanidad. En Génesis 12 al 50 leíamos acerca de 4 personas muy importantes en la historia de Israel y de la Biblia. En Éxodo leíamos acerca de la liberación de los israelitas de la esclavitud de Egipto, y también leíamos acerca del momento cuando el Señor dio la ley, o sea, los 10 mandamientos. En el libro de Levítico tenemos mucha información acerca de los sacrificios, los ritos, las ceremonias, pero también tenemos información acerca de la santidad de Dios y una cosa muy importante, que el Señor quiere que nosotros seamos santos también. Y en Números leíamos acerca de la historia de los israelitas en los 40 años en que anduvieron en el desierto, y en el Deuteronomio es la preparación de los israelitas para entrar a la tierra de promesa. Y en Deuteronomio el Señor les da una vez más la ley, o sea, los 10 mandamientos que Moisés está repitiendo ahora a una segunda generación. Así que vamos a notar que en el Pentateuco hay varios temas que son importantes para el estudio del Antiguo Testamento, cosas que vamos a ver en esos primeros 5 libros, pero vamos a ver en todo el Antiguo Testamento y, por decirlo así, en toda la Biblia y aún en nuestra vida. Así que las enseñanzas que vemos en el Pentateuco van a ser enseñanzas muy importantes para nosotros. Uno de los conceptos, uno de los temas es la soberanía de Dios. Y la soberanía de Dios principalmente quiere decir que Dios es el que creó el universo, es Dios el que dio las leyes, tanto las naturales como las morales, y Dios es el que, como creador, es también legislador, y entonces nosotros tenemos que dar nuestra atención y nuestra reverencia y obediencia a Él. Un segundo tema es la naturaleza pecaminosa del hombre. Y leíamos en Génesis capítulo 3 de la caída de Adán y Eva y el primer pecado, y de allí el desarrollo del pecado. Y entonces en todo el Pentateuco, en toda la Biblia y en nuestra vida también, podemos ver cómo el pecado innato en el corazón del hombre ha afectado a todos los hombres, todas las mujeres, todos los niños que hemos nacido en este mundo.
uh, es un tema muy importante para nosotros. El plan de Dios para la salvación se comienza en esos primeros 5 libros y vemos cosas ahí tales como la promesa de un Salvador, la Pascua, el sacrificio de los corderos, cuando el Señor pasó por encima de las casas donde los israelitas fieles habían puesto la sangre de los corderos y cosas así que hablan de la salvación que el Señor estaba preparando para la humanidad. Otro tema muy importante es la santidad. Tanto la santidad de Dios como también la santidad que el Señor quiere de nosotros. Y aquí queremos notar unas 2 o 3 cosas rápidamente, que en primer lugar, Dios es santo. Es su naturaleza. Dios es santo por naturaleza. Dios es simplemente santo. No tenía que hacerse santo, no tenía que buscar la santidad, no tenía que buscar que otro lo hiciera santo, sino que Dios es simplemente santo, es perfecto en todos sus atributos, en todas sus acciones, en todo su ser. Él no puede ignorar el pecado, no puede pasar por alto la maldad que los hombres hacemos. Así que un santo Dios tiene que tomar acción cuando nosotros le desobedecemos y cuando obramos cosas malas ante sus ojos. Pero también, siendo que Dios es santo, Dios también quiere hacernos a nosotros santos. Puede darnos un corazón puro, Él puede darnos una vida santa para que podamos vivir de tal forma que le complazcamos en nuestras vidas y somos una reflexión de la santidad de nuestro Señor. El autor de esos primeros 5 libros de la Biblia es Moisés. Aunque muchas personas a través de la historia han discutido quién sea o fuera el autor, algunas personas alegan de que otras personas escribieran, pero cuando leemos la Biblia y leemos, por ejemplo, lo que Jesucristo dijo acerca de libros en el Pentateuco, notamos que siempre se refiere a Moisés. Y se acepta comúnmente, en la mayoría por lo menos de las iglesias cristianas, que Moisés fue el autor de esos primeros 5 libros. Así que el Pentateuco es como una base, un fundamento para nuestros estudios de la palabra del Señor. Pero tenemos que comenzar en el principio, ¿verdad? Así que vamos al libro de Génesis. El libro de Génesis es el comienzo de todas las cosas. El primer versículo dice, en el principio Dios. En el primer momento Dios. En el comienzo de las cosas, Dios creó la tierra y el universo y todo lo que hay en nuestro universo. La palabra Génesis quiere decir origen o comienzo. Y así el nombre de este libro de la Biblia. Como hemos hablado de ver un panorama del Antiguo Testamento y no ver muchos detalles, el libro de Génesis es también un panorama. Y vamos a notar que en los primeros 11 capítulos, solamente en esos 11 capítulos vamos a cubrir un periodo de unos 2000 años. Así que mucho detalle no hay en cuanto a estas cosas. Así que debemos pensar que en estos 11 capítulos lo que Dios nos ha dicho son cosas importantes. Y debemos poner atención a lo que el Señor decidió revelarnos acerca de esos 2000 años en la historia. Se divide el libro de Génesis en 2 partes. Primero, los primeros 11 capítulos, que podemos llamar eso la historia primitiva. Y habla mucho acerca de cosas que más o menos hemos mencionado ya, pero volvamos a mencionar un poco más específicamente. Por ejemplo, habla aquí de la creación.
Hoy día, muy importante es para nosotros saber lo que Dios dice acerca de la creación. Un motivo de esos estudios, un objetivo de esos estudios es hacernos a nosotros ver cómo podemos usar el Antiguo Testamento en nuestras vidas hoy día, en nuestro ministerio hoy día. Y así, en estos días, cuando mucho se habla de la ecología, mucho se habla de la evolución de los animales y muchas otras cosas. Debemos nosotros tener un conocimiento bueno acerca de estos primeros capítulos. Y cuando Dios dice que creó la tierra y el universo y todo lo que hay en la tierra y creó al hombre, nosotros debemos tomar en cuenta estas lecciones. Vamos a hablar un poco más de eso después. Pero también se menciona en el capítulo 3 de Génesis la caída de Adán y Eva. Aquí entró al mundo el pecado. Y en Romanos capítulo 5, el apóstol Pablo hace referencia a estos hechos. Así que saber algo de Génesis nos ayuda cuando llegamos a estudiar el libro de Romanos, en la creación, o sea, en la caída del hombre. Aquí comienza la naturaleza pecaminosa de la humanidad. Porque Dios nos creó perfectos, ¿verdad? Santos, inocentes. Pero cuando entró el pecado a través de Adán y Eva, algo pasó en nuestro ser. Otro tema que se menciona en estos primeros capítulos es el diluvio. Y el diluvio muestra para nosotros algo acerca de la santidad de Dios. El hecho de que Él es santo y no puede pasar por alto, no puede aceptar, no puede ignorar el pecado de los hombres. Pero también habla de la justicia de Dios. El Dios santo, que no puede pasar por alto las cosas malas del hombre, tiene que hacer justicia, ¿verdad? Entonces, el diluvio nos ayuda a ver que Dios, a pesar de su amor para con nosotros, tiene que tomar acción cuando nosotros rebelamos en contra de Él. La Torre de Babel es otra historia muy interesante que nos da estos primeros capítulos de Génesis. Y aquí vemos el orgullo del hombre. Aquí tenemos a hombres que decían, vamos a construir una torre que nos puede llevar hasta el cielo, como para subir al lugar donde está Dios. Y yo noté que en este párrafo, la página número 20, el último párrafo, yo pienso que para nosotros aquí hay un bosquejo bastante interesante que podríamos muy bien predicar, porque menciona que el primer pecado comenzó y se instituyó porque Eva quería ser como Dios. Entonces, en la Torre de Babel, ellos querían elevar una torre o construir una torre para llegar al lugar de Dios. Y menciona otras cosas aquí también que podrían ser para nosotros un buen bosquejo. No solamente hablando de Eva y de la Torre de Babel, sino de nosotros hoy día y lo que motiva nuestras acciones y las cosas que nosotros hacemos. Así que con un poco más detalle, no mucho, pero un poco, vamos a ver que en Génesis capítulos 1 y 2, aquí tenemos la creación del hombre, juntamente con la creación del mundo, y hay algo muy interesante, importante para nosotros aquí. Dice en la página 21, Génesis 1 y 2, muestra que el ser humano tiene valor porque hemos sido creados a la imagen de Dios. Piensen que en las primeras creaciones de las cosas, de los animales, Dios simplemente dijo que sea la luz, que sea esto, que sea el otro. Pero cuando llegó a la creación del hombre, no fue solamente una palabra que Dios pronunció, sino que el mismo Dios tomó del suelo, de la tierra, para hacer a nosotros, para hacer al primer hombre.
Así que con cariño, con las mismas manos de Dios, y yo pienso que tenía que ser el Señor Jesucristo en una apariencia muy especial antes de su venida al mundo, pero algo muy personal que hizo Dios en la creación del hombre. Así que somos nosotros importantes en los ojos de Dios. Y en nuestros días las personas piensan que el hombre no es nada más que un animal que ha superado en cierta manera a los otros animales, pero un animal nada más. No, somos algo más importante. Y aquí la creación del hombre nos hace ver eso. Ustedes pueden ver un pequeño número 20. Cerca de la palabra Dios, que sigue la palabra Dios. Eso se refiere a una nota al pie de la página que no vamos a leerla en este momento, pero quiero que ustedes lean en algún momento lo que el autor dice acerca de la importancia de la doctrina de la imagen de Dios y la importancia del hombre a los ojos del Señor. Muy bien, después de esos capítulos y el capítulo 3 que habla de la caída, de la entrada del pecado, aquí viene entonces la segunda parte del libro de Génesis, que son los capítulos 12 al 50. Es una parte más grande. Hay varios capítulos aquí, pero solamente un periodo de 300 años. Así que se amplía el número de palabras, capítulos y todo eso, pero se reduce bastante el tiempo, ¿verdad? 11 capítulos, 2000 años. Pero aquí tenemos varios versículos o capítulos y solamente 300 años. Y en esos 300 años y en estos capítulos vamos a ver acerca de 4 hombres muy importantes en la historia. Y esta parte se llama historia patriarcal. Y aquí se habla acerca de Abraham, Isaac, Jacob y José. Son nombres que nosotros hemos conocido desde comenzar como cristianos y estudiar o escuchar predicaciones y clases de escuela dominical, ¿no? Así que pensamos primero un poco en Abraham, que era para nosotros, o es para nosotros, un ejemplo de la fe, un ejemplo de obediencia, un ejemplo también de oración. Y una cosa notable acerca de él es que donde quiera que fuera, Abraham siempre levantaba un altar para orar, para pedir la ayuda del Señor. Él es ejemplo de la fe y especialmente como Pablo en Romanos se refiere a él, diciendo que por la fe él fue justificado. Así que Abraham es, por una parte, es padre de la nación hebrea, pero por otra parte es también padre de nosotros los evangélicos, los cristianos. Así que él tiene una importancia bastante grande. Isaac, su hijo, tiene su importancia también, especialmente en que él fue el hijo de promesa, que nació en los años de vejez de Abraham y Sara. Y ustedes quizás recuerdan la historia, cómo el Señor les dio promesa del nacimiento de un hijo, y Sara especialmente se rió. Ellos en un momento dudaban, pero también otra vez el libro de Romanos se refiere a este caso y dice que Abraham, aún a pesar de todas las circunstancias alrededor, a pesar de su edad, confió, creyó en el Señor. Así que otra vez es ejemplo de la fe. Jacob es interesante también y también importante en la historia de Israel, especialmente porque a pesar de algunas características no muy buenas que él exhibía en su vida, Dios siempre estaba fiel en su tratamiento con Jacob. Nunca lo abandonó, nunca lo dejó, sino que siempre trataba con él para formarlo en una persona, en un ser de carácter moral que pudiera ser un ejemplo de las cosas de Dios. Y después tenemos a José.
uno de los hijos de Jacob. Se recuerdan que Jacob tenía 12 hijos. Los 12 hijos llegaron a ser jefes de las tribus de Israel, y José era el favorito. Y ustedes recuerdan que los otros hermanos lo odiaban, y entonces en un momento lo vendieron a la esclavitud. Y José entonces fue a Egipto, donde pasó muchos años, y el Señor estaba con él, el Señor lo bendecía de gran manera, hasta que él llegó a ser la persona de segunda importancia en el país de Egipto. Y cuando llegó la hambruna que atemorizó y amenazó a las personas, y especialmente a la familia de José, él fue el medio que Jesús o que Dios usó para salvar a su familia. Y así pensamos un momento en que hay una guerra celestial, por decirlo así, una guerra sobrenatural, quizás mejor dicho, entre Dios por un lado y Satanás por el otro lado. Y en esta historia lo que vemos es que Dios está estableciendo una familia, una nación, está estableciendo el linaje del Mesías, y así Abraham, que iba a bendecir a todo el mundo a través de Jesucristo, nos bendice, ¿verdad? Porque Jesucristo vino a traer la salvación a todo el mundo. Así que Dios está haciendo estas cosas para formar su línea del Mesías, y para establecer el fundamento de salvación. Y Satanás está peleando en contra. Satanás quiere destruir esta nación. Así que en todo esto que vemos, especialmente con Jacob y con José, y el vender a José a la esclavitud, yo creo que son esfuerzos del diablo para destruir los esfuerzos de nuestro Dios. Pero gracias al Señor, Él siempre dominó, ¿verdad? Hablábamos un poco acerca de la soberanía de Dios. Una cosa es que el concepto de la soberanía es que Dios siempre tiene la última palabra. Las metas de Dios, los objetivos de Dios, siempre Él va a poder alcanzar. Él siempre va a cumplir. A pesar de todo lo que el diablo hace, Dios va, al final de todo, va a cumplir todo lo que promesa y todo lo que Él intenta. Así que es una guerra que vemos, pero vemos también la victoria que el Señor da. Así que en Génesis tenemos, especialmente con relación a Abraham, tenemos algunos pactos, o quizá mejor dicho, unos pasos en un pacto. Se ve en la página 22 acerca del pacto que el Señor hizo en el principio, en Génesis 12. Y dice él que aquí que Dios prometió que a través de Abraham iba a bendecir a todo el mundo. Y por eso es que decimos que a través de la venida del Mesías, de Jesucristo, es que es el cumplimiento de esta profecía y de esta promesa. Y después él menciona que algo muy especial en el libro de Génesis, capítulos 15, acerca del pacto que Dios hace con Abraham, diciendo que normalmente la persona más débil, en este caso sería el hombre, ¿verdad? Es la persona que hace la promesa, que hace el juramento, especialmente un juramento de sangre. Y entonces es el más débil que dice, sí, yo prometo. En este caso es Dios el que está haciendo juramento y diciendo a Abraham, yo prometo hacer esta cosa y esta cosa. Así que cuando hay un pacto entre nosotros y Dios, es Dios el que toma el liderazgo en eso, ¿verdad? Y es Dios que nos promete a nosotros que si cumplimos con lo que Él dice, Él va a cumplir también su promesa en nuestras vidas. Así que otra cosa que quiero mencionar tiene que ver con José, que una razón de mencionar a José es que lo tomamos muchas veces como una representación de Cristo. En el lenguaje teológico lo llamamos un tipo
un tipo de Cristo. La palabra tipo es una palabra semejante a símbolo, aunque es más específico, más especial que solamente un símbolo. Pero vemos a José, a Jesucristo, como por ejemplo los dos fueron rechazados, especialmente por la familia, y Dios o Cristo rechazado por la sociedad. Los dos fueron vendidos. Los dos se sacrificaron a sí mismos por el bienestar de otras personas, y las dos personas también perdonaron a los que hicieron mal en su contra. Así que una representación muy especial y muy bonita de nuestro Señor Jesucristo es ese José. Se menciona aquí temas importantes en Génesis. Así que vamos a simplemente mencionar que la elección, especialmente en el Antiguo Testamento, es un tema importante. Lo vamos a ver en todo el Antiguo Testamento, pero también lo vemos en el Nuevo. Y en realidad la elección de Dios es en primer lugar una elección al servicio. Y como se nota aquí, Abraham, Isaac, Jacob, José fueron elegidos por Dios para cumplir ciertas funciones en el establecimiento del linaje del Mesías. Pero también la elección, podemos decir que es una elección que Dios hace, diciendo que todas las personas que cumplen en ciertas maneras, especialmente las personas que ponen su fe en Cristo Jesús, son las personas que van a ser salvas. Así que el Señor elige a todas las personas que ponen su fe en el Señor Jesús, y nosotros, al poner nuestra fe en el Señor Jesucristo, somos los elegidos o los electos de Dios. También la palabra pacto es otro tema. Hemos visto aquí algo acerca del pacto que Dios hace con Abraham, pero vamos a notar al pie de la página 23 que Dios hizo pacto con Noé, con Abraham, con Moisés en los 10 mandamientos, con David, después prometiendo que su trono iba a permanecer para siempre, y especialmente todos estos son señales para nosotros, para nuestro día, señalando lo que nosotros ahora llamamos el nuevo pacto que tenemos en el Señor Jesucristo. Así que vamos a ver solamente una cosa más, y es en la página 26 del cuaderno. Y lo que queremos notar es que Génesis nos habla el día de hoy. Les dije un poco antes que un motivo, un objetivo de estas clases es para que nosotros en nuestro servicio al Señor podamos saber cómo estas palabras, estos libros hablan a nosotros hoy. Así que el Pentateuco, el libro de Génesis, mucho tienen para nosotros hoy, aunque no podemos ver mucho detalle porque es panorama. Pero lo que el Señor nos da en el panorama es de importancia para nosotros en nuestra enseñanza y en nuestra predicación hoy día. Así que estudiamos bien en este libro, este cuaderno de Explorando el Antiguo Testamento.